Señoras y señores, muy buenas tardes. Nos acompañan en la mesa principal el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, la ministra de Transporte, Natalia Abello, el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, el general Rodolfo Palomino, director general de la Policía Nacional, el fiscal general Eduardo Montealegre y el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora. Acaba de terminar una reunión en la que se analizó la situación del paro en nuestro país y a continuación escucharemos inicialmente las declaraciones del ministro de la Presidencia, doctor Néstor Humberto Martínez. Doctor Martínez, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes. Ante la negativa de los transportadores de carga de suspender el paro y luego de una reunión que hemos sostenido a lo largo de todo el día, siguiendo precisas instrucciones del señor presidente de la República, hemos decidido fortalecer varias de las medidas que se habían adoptado para conjurar esta situación y garantizar la seguridad alimentaria del país y, por supuesto, la libre circulación de los colombianos a lo largo de todas las vías de la República. Por esa razón, en la tarde de hoy vamos a presentar las acciones que se han acordado, que se han afinado a través de los ministros responsables, y nos acompañan igualmente el señor fiscal general de la Nación y el señor defensor del pueblo. Inicialmente, le vamos a pedir a la doctora Natalia Abello, ministra de Transporte, quien haga una presentación de los temas relacionados con su cartera. Durante un mes hemos estado reunidos con el grupo de los transportadores que están en la inmovilización. Completamos ya 13 reuniones y más de 140 horas de diálogo continuo y de negociaciones. Hemos ofrecido un ambiente abierto, una clara disposición al entendimiento y la mejor voluntad para comprender los planteamientos y la problemática de los transportadores en Colombia. Hemos ofrecido propuestas concretas, pero estos acuerdos, que luego de haber sido alcanzados de manera inexplicable, no se consolidan. Por cuarta vez, los transportadores suspenden los diálogos con una clara intención de dilatar acuerdos. Mantenemos nuestra disposición para tener en una mesa propositiva sobre la base del respeto a la ley, sobre la base del respeto a la no violencia, con una verdadera voluntad y que conduzca a conclusiones definitivas en pro y beneficio de todos los transportadores de carga. El servicio de transporte público no se puede interrumpir y el gobierno tiene la obligación de garantizar la debida movilidad y la seguridad de nuestras vías. Por eso tenemos dispuestos todas las capacidades y toda la institucionalidad requeridas para mantener esa seguridad y movilidad, de manera que el dinamismo de la industria se mantenga, que tengamos el abastecimiento alimentario y así como se respete el derecho al trabajo a quienes no están en la inmovilización. Le ofrecemos el uso de la palabra al señor ministro de Agricultura, doctor Aurelio Iragorri. Muchas gracias, ministro. Es deber del Gobierno Nacional garantizarle al país y a su población la seguridad alimentaria. Un paro de transportadores no puede poner en riesgo esta obligación y este deber que tiene el Gobierno Nacional. Así que desde el mismo momento en que se presentó esta situación del anuncio del paro, teniendo en cuenta que los alimentos que se movilizan en gran parte son perecederos, teniendo en cuenta las inquietudes de los gremios con respecto a la movilización a lo largo y ancho del país de esos alimentos, se tomó la decisión, en coordinación con el Ministerio de Transporte y con la Fuerza Pública, de coordinar una serie de caravanas que se han movilizado a lo largo y ancho del país
y que han permitido hasta ahora garantizar esa seguridad alimentaria. Los datos actualizados al día de hoy muestran cómo en la mañana hay 3 días que son claves en Corabastos, que son el martes, el jueves y el sábado. En un día normal se movilizan 400 camiones, en un día como el martes se movilizan aproximadamente entre 1.100 y 1.200 camiones. Hoy llegaron a las 4 de la mañana a Corabastos 1.009 vehículos y trajeron 10.500 toneladas de alimentos, especialmente de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Se están haciendo caravanas por producto desde distintas zonas del país. Hoy se movilizarán los alimentos del departamento del Meta. Los departamentos que han, este número representa una disminución del 12% con respecto a lo que normalmente llega en cantidades un martes, que muestra que las caravanas han sido efectivas, que la decisión del gobierno ha tenido unos buenos resultados, pero hay departamentos que se ven más afectados, especialmente al sur del país, el departamento de Nariño, el departamento del Cauca y el departamento del Valle del Cauca, a donde se van a reforzar la actividad de estas caravanas. Gran parte de los transportadores de los 2 departamentos, Nariño y Cauca, son independientes y por miedo, por físico miedo, no han sido capaces de salir a las carreteras del país porque, y es un contrasentido, se ven afectados por agresiones de quienes están participando en la movilización. Así que se estableció hoy unas caravanas para traer parte de los alimentos que vienen de esos departamentos y al mismo tiempo para llevar alimentos desde Corabastos a esta zona del país. Eso en términos generales es la situación. Seguiremos reforzando estas actividades para que los centros de abastos de alimentos estén debidamente, que reciban la capacidad que tienen de alimentación en cada día y que no se altere en mayor medida esta situación. Lo increíble de los hechos, vuelvo y lo menciono, que no lo han dicho los mismos gremios, es las agresiones que han tenido en las vías por parte de los mismos camioneros que están participando en estas protestas. Muchas gracias, ministro. En el afán de asegurar una adecuada coordinación del Estado, el señor ministro del Interior, el doctor Juan Fernando Cristo, está manteniendo un nivel de coordinación muy importante con los señores gobernadores y alcaldes a nivel nacional y asimismo ha dispuesto lo pertinente para que la información de la situación de orden público sea cabal, corresponda a la realidad y no a un espíritu de desinformación que tienda a magnificar la situación que se presenta en el país. En ese sentido, es muy importante la información que nos puede brindar al respecto el señor ministro del Interior. Buenas tardes. Desde el Ministerio del Interior hemos venido haciendo seguimiento al paro en las últimas semanas. Y la primera reflexión que quisiera hacerle a los transportadores, porque hemos tenido la posibilidad de facilitar y de participar en algunas ocasiones en el diálogo del Ministerio de Transporte con ellos, es que el gobierno ha estado totalmente abierto al diálogo y ha estado avanzando, como lo dijo la ministra de Transportes, en la búsqueda de soluciones, reconociendo que algunas de las aspiraciones de los transportadores son legítimas y son justas, pero se tienen que tramitar de una manera razonable y obviamente respetando el derecho al trabajo de todos los colombianos, especialmente de aquellos camioneros que quieren salir a trabajar y que lamentablemente se han visto obstaculizados en su tarea en los últimos días. Luego, la invitación es a que en un acto de respeto a toda la población colombiana, los transportadores muestren nuevamente su disposición al diálogo, que el gobierno la tiene toda. Pero desde el Ministerio del Interior hemos visto con preocupación en los últimos días que esa situación de orden público, que al comienzo era tranquila, se está viendo alterada y eso debe cesar y la autoridad está para hacer respetar a
los ciudadanos su libre movilidad, su derecho al trabajo en todo el país. Por eso, desde el día de hoy hemos estado ya en contacto con los gobernadores y con los alcaldes de las principales ciudades del país para garantizar esos derechos de los colombianos, para hacer una tarea conjunta de gobierno nacional con las autoridades regionales y locales en ese propósito, y a partir de mañana a las 6:30 de la mañana tendremos una sala de monitoreo permanente a lo que está sucediendo en el país, en el Ministerio del Interior, con la Dirección General de Carreteras de la Policía Nacional, y para tener un seguimiento minuto a minuto de lo que está sucediendo en todos y cada uno de los departamentos de Colombia y tomar las acciones que sean necesarias para garantizar el orden público y para garantizar la libre movilidad de todos los colombianos y, insisto, el derecho al trabajo de muchos camioneros que quieren salir a trabajar, pero que hoy se ven intimidados por la acción de sus compañeros. Muchas gracias, ministro. Frente a las expresiones de algunos sectores de afectar el libre tránsito, la movilidad en las vías y frente a las expresiones que ha ido tomando este paro de los transportadores, es muy importante que ellos y el país todo conozcan cuál es la percepción de este fenómeno a través de la Fiscalía General de la Nación y las decisiones que ha venido adoptando la Fiscalía General en cabeza del señor fiscal, el doctor Eduardo Montealegre. La protesta social es un derecho que está constitucionalmente protegido. Hay un derecho fundamental a la protesta, pero la Constitución y el ordenamiento jurídico colombiano también establece límites. Se permite la protesta, pero está totalmente prohibido por la Constitución y el ordenamiento penal la utilización de medios ilícitos o de medios delictivos para hacer la protesta social. Como han existido algunos desbordamientos muy graves de algunos sectores en los cuales ha existido obstaculización de vías por medios ilícitos, ataques ilegítimos contra el servicio público de transporte y obstrucción de vías en general, la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional, ha realizado en estos días 36 capturas por la comisión de delito de daño en bien ajeno, de perturbación al servicio público de transporte y obstrucción de vías. Teniendo en cuenta que a pesar de las medidas que se han tomado, hay algunos grupos que quieren utilizar la violencia y medios ilícitos para la protesta social, hemos tomado varias medidas en estos días para reforzar la seguridad ciudadana. En primer lugar, el grupo de 700 personas que se designó en el fin de semana para contrarrestar los ataques de los violentos durante la protesta social, que era de 700 personas, va a ser reforzado por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional en 100 personas más, para que contemos con más de 800 personas entre Fiscalía, Policía Judicial y Policía Nacional para contrarrestar a las personas que están utilizando medios violentos y medios ilícitos para la perturbación del servicio público de transporte. Además, hemos tomado también la decisión de solicitarle especialmente a los jueces de control de garantías y a los jueces de conocimiento que tienen los casos contra las 36 personas capturadas en estas últimas horas, de que esos procesos se agilicen para que en el marco de las garantías de todas maneras se realice una justicia pronta por todos estos temas de perturbación al servicio público. Además, en tercer lugar, se han logrado ya algunos resultados de inmovilización de vehículos en todo el país, porque la Fiscalía ha reiterado en las últimas horas a todas las seccionales del país que vehículos que sean utilizados ilícitamente
para acometer protestas que desbordan el marco constitucional y las prohibiciones penales deben ser incautados y colocados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que sean objeto de eventual decomiso o de extinción de dominio. En cuarto lugar, también con base en el aumento de 100 personas más en el grupo de trabajo interinstitucional que se ha conformado para la seguridad ciudadana, agentes de policía del CTI, agentes de la Policía Nacional tienen la instrucción precisa de hacer presencia inmediatamente en el lugar de los hechos donde se estén cometiendo altercados ilícitos contra las vías públicas para que recojan inmediatamente las evidencias y las lleven ante los jueces, además de que habrá con las autorizaciones legales y de la Fiscalía General de la Nación agentes especiales encubiertos para mostrar las evidencias de hechos ilícitos que están cometiendo algunas personas que están desbordando el marco constitucional y legal. Muy bien, muchas gracias, señor fiscal. Es un propósito inequívoco del gobierno garantizar por conducto de la fuerza pública, del ejército y de la policía la libre movilidad de los colombianos y en ese sentido, adicionalmente a las medidas que ya se habían adoptado, en el curso del día se han adoptado nuevas disposiciones que comprometen al Ejército Nacional y a la policía, y el general Rodolfo Palomino, como director general de la policía, las va a presentar ante la opinión pública. Muchas gracias, señor ministro. Decirle que en cumplimiento a lo que es la orden del señor presidente, este mandato legal y constitucional de garantizar los derechos, así como hemos venido garantizando y respetando la libre expresión a la protesta, igualmente nos corresponde proteger otros derechos, como el derecho al trabajo, el derecho a la movilidad, como ya lo señalaba el señor ministro de Agricultura, el derecho a la seguridad alimenticia. En este sentido, la policía, respetando ese legítimo derecho a la protesta, incluso ha acompañado prestando seguridad en aquellos lugares de concentración donde algunos transportadores se han asentado, se han concentrado. Al mismo tiempo, y en el propósito de garantizar el legítimo derecho al trabajo, ha venido acompañando ya en este momento más de 300 caravanas, que han incorporado un poco más de 8.000 vehículos desde distintos orígenes y destinos. Esto ha facilitado el que lo vital se esté, digamos, proveyendo y se esté asegurando abastecimientos. ¿Qué hemos encontrado? Que a pesar del acompañamiento de estas caravanas, en algunos casos han sido evidenciados eventos en los cuales se ha atentado contra la integridad y contra la vida misma de conductores y de sus vehículos. Es así como hemos encontrado algunas lesiones personales y no olvidemos que fruto de esta acción agresiva contra unos conductores, particularmente uno en la vía que de Cali conduce a Buenaventura, resultó lesionado gravemente y posteriormente murió un conductor como resultado de estos ataques. Frente a estos hechos es que la Policía Nacional, junto con la Fiscalía, ha producido estas 36 capturas en flagrancia por daño en bien ajeno, por perturbación a la movilidad y por, en oportunidades también, ataque a servidor público. En estas circunstancias, la policía quiere darle la seguridad, primero a quienes están protestando, que siempre y cuando estén dentro de los marcos que establece la Constitución y las leyes, esta protesta se le respeta. Segundo, es nuestro deber, y lo vamos a seguir cumpliendo, el de estar protegiendo, acompañando y garantizando la seguridad y la integridad de quienes están prestando este servicio y a su vez están haciendo uso del legítimo derecho al trabajo. Para ello, incluso quiero reiterar el ofrecimiento de una recompensa hasta de 20 millones de pesos para quienes con su información nos permitan llegar a quienes están lanzando estos artefactos o los auspiciadores,
los determinadores, los que están enviando a estas personas para que cometan este tipo de actos contra la integridad, contra la vida y contra el legítimo derecho de ciudadanos de bien. No de ahora, sino de siempre, la Policía Nacional ha estado acompañando a nuestros transportadores. Somos amigos del camino, somos amigos en la carretera, somos los principales aliados de su trabajo. Luego, en esta oportunidad, no podemos ser menos que sus protectores. Finalmente, reiterar que los casos en donde ha habido necesidad de generar capturas, estas han obedecido única y exclusivamente al cumplimiento de un deber legal y en el propósito de preservar la integridad y garantizar el legítimo derecho al trabajo de quienes igualmente, de manera absolutamente legal, quieren prestar un servicio y quieren cumplir con su trabajo. Muy bien, complementariamente a lo que ha anunciado el general Palomino, en varios corredores viales que han sido identificados desde el punto de vista de la seguridad pública, el Ejército Nacional hará presencia de manera inmediata en las vías para garantizar la libre movilidad de todos los transportadores, que son la gran mayoría, por lo demás, que quieren salir a prestar sus servicios y evitar los efectos económicos y sociales que puede tener una protesta social en los términos como se pretende llevar a cabo por un sector minoritario. El señor defensor del pueblo, el doctor Jorge Armando Otálora, como autoridad tutelante de los derechos fundamentales, nos acompaña en este empeño y es muy importante que el país conozca el punto de vista que la Defensoría del Pueblo tiene sobre la situación que estamos viviendo. Gracias, ministro. Muy buenas tardes. De acuerdo al mandato constitucional que tiene la Defensoría del Pueblo de promoción y protección de los derechos humanos, desde el mismo inicio de las protestas, la Defensoría ha estado haciendo el acompañamiento en los sitios de concentración, entre otras por la solicitud que hicieran los mismos líderes de la protesta a los trabajadores. De igual forma, hemos estado acompañando al desarrollo de las conversaciones que ha venido llevando a cabo el Gobierno Nacional y los representantes de los transportadores, dejando claro que la protesta, como ya lo han mencionado anteriormente, es un derecho constitucional y que lo seguiremos acompañando en la medida que se haga respetando los cánones legales y constitucionales. De lo contrario, en la medida en que terceros se vean afectados, en que la comunidad y la movilidad se vea afectada, como Defensoría solicitaremos el acompañamiento de las demás instituciones para que actúen de acuerdo a su competencia. De igual forma, hemos suministrado defensores públicos a quienes han sido judicializados y privados de la libertad cuando así lo han solicitado. Y por último, convocamos al Gobierno Nacional, a la ministra que ha estado al frente, lo mismo que a los representantes y líderes de los transportadores, a que vuelvan a restablecer los diálogos y las conversaciones, porque creemos, como ha ocurrido en otros tiempos, que es a través de una mesa de concertación donde las justas protestas, las justas reivindicaciones que están haciendo los líderes de la protesta deben ser entendidas y atendidas por el gobierno en una mesa de concertación, en un ambiente de cordialidad, como deben llevarse a cabo todas estas conversaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor defensor. Para finalizar, decir simplemente que el gobierno se ha mantenido en todo momento en una actitud de diálogo y seguirá estándolo de esta manera. Por eso invitamos a los gestores de esta protesta para dialogar con el gobierno y que acepten la mano tendida de las autoridades. Pero esa mano tendida actuará de manera absolutamente firme para impedir que se utilice esta movilización con fines políticos que habrá que develar, o para evitar que se impida la libre movilización de los colombianos o que se lleve a cabo con fines innobles un desabastecimiento en los principales centros
del país. El compromiso es de todas las autoridades del Estado que aquí están presentes por avanzar en el diálogo, pero al mismo tiempo para actuar en la defensa del orden público, del interés colectivo y, por supuesto, impedir que haya afectación del orden público a nivel nacional. Muchas gracias. Muy bien, de esta manera finalizamos las declaraciones. A todos ustedes, muchas gracias por su valiosa asistencia y que tengan un feliz día.